Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Damos gracias a Dios porque sabemos que Dios es fiel. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios es fiel y dice: donde dos o tres estén en su nombre, Él estará. Amén. Y sabemos que Él está en este lugar. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. Nosotros adoramos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Amén. Allá en el mundo la gente grita, aplaude, se enloquece cuando ve a un artista. Amén. Y en medio nuestro no está un artista, en medio nuestro está el Señor. Amén. En medio nuestro está la presencia de Dios. Bendito Así que sea usted Dios. alégrese, usted dele gloria a Dios, aplauda, sin necesidad que yo se lo diga, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Amén. No me aplauda a mí, apláudele al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Aleluya. Así que en esta noche le doy gracias a Dios por este privilegio que me ha dado. Amén. Amén. Le doy gracias a nuestro pastor por tomar en cuenta Gloria a Dios. y Amén. por tomar en cuenta cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Tal vez el pastor no llegó a tiempo, pero como les decía, yo me gozaba al ver a mi hermano Santos aquí, Aleluya. Gloria a Dios. Amén. leyendo un texto. Gloria a Dios. Y lo que decía, el hombre muchas veces no entiende el amor de Dios. Amén. En otro lugar, en otra iglesia, a él ya lo hubieran tirado, como le dije, el hecho de, "Ay, que no me sirves, órale, para afuera". Pero le doy gracias a Dios por este ministerio. Gloria a Dios. Amén. Y yo me gocé al ver al hermano Santos aquí leyendo ese texto. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Y pues vamos a continuar con la palabra en esta noche. Amén. Vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 9, verso 1 al 7. Gloria a Dios. Bendito Dios para siempre. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Juan 9, del 1 al 7. Amén. Cuando lo tengamos, dicen un amén. Sepamos que todos los tenemos. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Night. Juan 9. Amén, gloria a Dios. Listen. Amén, gloria a Amén. Dios. Amén. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que dura el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. 7. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con saliva, y untó en el lodo en los ojos del ciego. Amén. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Padre Santo, en esta Amén, hora, gloria a Señor Dios, amado, aleluya. te doy gracias, Señor amado, por esta palabra, Señor bendito. Gracias, Señor amado, y te pido en esta hora, Señor, que seas tú, Señor amado, hablando a nuestras vidas, Padre Santo. Que seas tú, Señor amado, poniendo palabra en mi corazón, poniendo palabra en mi mente, en mis labios, Padre Santo. Oh bendito Dios, te pido en esta hora, Señor amado, que me purifiques, que me santifiques, Padre Santo, que me limpies, Señor amado, que limpies este vaso, Señor amado, y que tu palabra pueda fluir a través de mí, Padre Santo, no para gloria y honra o para gloria mía, Señor, sino para gloria y honra de tu nombre, Padre bendito. Habla a tu pueblo, Señor, háblanos a través de tu palabra, bendito Dios. Te lo pido en el poderoso nombre de tu amado Jesús, y calla toda palabra de hombre, bendito Dios. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre Santo. Amén y amén.
en esta preciosa noche el tema es: Aleluya. hay procesos que son necesarios en nuestra vida para que Dios se glorifique. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Amén, gloria a Dios. Hay procesos que son necesarios pasar para que Dios se glorifique. Amén. Amén, gloria a Dios. Sabemos que en todo hay un proceso, ¿verdad? Amén. Para todo hay un proceso. En el lugar donde yo trabajo hay un proceso que le dicen el proceso de SOP, que es un proceso para recibir, un proceso para hacer inventario, un proceso para cargar, un proceso para descargar. En todo lugar hay procesos. Los hermanos peluqueros tienen un proceso de corte. No entran primero con la más pequeña aquí arriba, ¿va? Y luego terminan con la más grande acá. No, ellos llevan un proceso de corte. Yo los he visto. Empiezan con la del cero y empiezan a desvanecer. Van en un proceso. Y cualquiera que tenga un trabajo lleva un proceso, ¿verdad? Los hermanos que hacen la comida llevan un proceso. El hermano Santos en reparación lleva proceso. Mi tío en las carpetas lleva un proceso. Todos en esta vida llevamos un proceso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso este tema que me da el Señor, hay procesos que sean necesarios que pasen en nuestra vida. Amén. Amén. Dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Punto número 1. En el proceso vas a ser señalado. Amén. Aleluya. ¿Cuántos han pasado un proceso y en ese proceso los han señalado? Amén. En ese proceso los han tachado. A más de uno, ¿verdad? Creo que no solo yo. Yo pasé por un proceso con mi esposa. Un proceso grande. Y en ese proceso hubo señalamiento. Pero hay procesos en la vida que uno se pone, porque no toda la vida los procesos son de Dios, ¿verdad? Hay procesos que uno mismo se pone y luego dice: Señor, ¿por qué yo no puedo salir de este proceso? Porque dice el Señor: yo no te metí en eso, yo no quería eso para ti, pero tú te lo buscaste. Amén. Entonces dice: cuando te encuentres en tu proceso vas a ser señalado, criticado, pero no te preocupes. Jesús no se detuvo a criticar al ciego, ¿verdad? Él lo criticó, él dijo: no, me es necesario que esto hubiera pasado para que yo me glorifique, Amén. para que Dios se glorificara, ¿verdad? Entonces, muchas veces pasamos a una prueba, un proceso donde Dios permite que pase para que Él se glorifique. Aleluya. ¿Qué le pasó a Job? Job fue tentado, ¿verdad? Amén. ¿Pero para qué fue tentado Job? ¿Para que Job se glorificara? No, ¿verdad? No. Para que Dios se glorificara. Amén. Gloria a ¿Por Dios. qué? Porque el diablo le pidió permiso de tentar a Job Amén. y le dijo: déjame tentarlo y vas a ver cómo te va a negar, ¿verdad? Pero en ese proceso que pasó Job, que perdió su casa, que perdió sus bienes, que perdió su familia, que perdió prácticamente todo y quedó con lepra, en ese proceso el Señor se glorificó. Amén. ¿Por qué? Porque él nunca negó al Señor en el proceso que él estaba pasando. ¿Qué le dijo su mujer? Mira cómo estás, maldice a tu Dios y muérete. Pero él no lo hizo. Muchas veces en el proceso que vamos a pasar para que Dios se glorifique en nuestras vidas, mucha gente te va a decir: ya basta. Mira, dice que eres cristiano, dice que crees en Dios, mira cómo estás. Mira, no prosperas. Mira, no puedes caminar. Mira cómo estás, mira, estás enfermo, mira, no sanas. Pero hay procesos que son necesarios para que Dios se glorifique. Aleluya. Hay procesos que tiene que uno que pasar para que Dios se glorifique. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando pasa uno un proceso de aquí para allá y lo pasa rápido y dice: miren qué bien, ya pasó lo que estaba pasando, pasó la prueba.
y ni de Dios nos acordamos. Muchas veces cuando vemos las cosas fáciles, dejamos a Dios en la esquina, allá guardado. Cuando vemos las cosas complicadas es cuando lo sacamos y decimos, Señor, necesito tu ayuda, Señor, ya no puedo, Señor, sácame esto, Señor, líbrame esta enfermedad, Señor, ayúdame, ¿verdad? Pero cuando estamos pasando un proceso es cuando nosotros doblamos rodilla. Cuando nosotros estamos bien, no pasa nada. Por eso hay procesos que son necesarios en nuestra vida para que Dios se glorifique. Gloria a Dios, aleluya, Dios. Aquí tengo a mi tío de testigo, a un testimonio que algunos lo saben, algunos no. Yo estuve encerrado en migración por 4 meses, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si en esos 4 meses yo desde el primer día que caí a migración paga mi fianza? Yo salgo y digo, ya salí ya. Gracias a mi tío, gracias a las personas que me ayudaron, salí, ¿verdad? Ya no pasó nada. En ese proceso de 4 meses llegué a la última, me pasaron por 4 diferentes lugares hasta llegar a la prisión más grande, donde me tuvieron por otro mes más. En cada lugar estuve pasando un mes. El último mes que estuve me llevaron a corte. Amén. Pero yo en mis oraciones le decía al Señor, yo creo en ti, yo creo que tú me trajiste y yo creo que tú me vas a sacar. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo tenía aproximadamente la edad de mi niño Darwin. Yo cuidaba 21 borregos. Y muchas veces le digo a mi esposa que cuando yo leo la historia de David me identifico. Yo no soy un gran hombre como lo fue él, ¿verdad? Pero yo me identifico con él. Porque le digo que yo era un niño que cuidaba borregos, 21 borregos cuidaba. Y yo me subía a un palo de mango. Y en ese palo de mango, recuerdo que el palo de mango estaba tirado y hacía así un columpio. Y yo decía, Dios mío, porque mi tío ya se había venido. Y yo decía, Dios mío, algún día voy a estar en Los Ángeles. Algún día voy a estar en Los Ángeles y manejando en esos grandes freeways. Yo ni sabía que era un freeway, pero yo decía que iba a estar manejando en un freeway, porque yo escuchaba gente que se iba de aquí para allá y decía, no, que el freeway, que 4 carriles y no sé qué cosa. Y yo decía, algún día voy a estar ahí. Le dije, algún día voy a estar tocando batería. Le dije, algún día voy a estar en Los Ángeles. Y yo, Señor, algún día me vas a llevar a Los Ángeles. Y siempre le decía eso. Pasó el proceso, estuve en migración, me vine para acá, caí a migración, me agarró migración 4 meses. Le dije, Señor, yo no estaba en este estado, estaba en Mississippi. Cuando me agarraron, me transportaron a Luisiana. Ahí yo todas las noches le clamaba al Señor, Señor, ayúdame, Señor, a salir. Yo voy a salir y voy a volver y voy a testificar que tú me sacaste, Señor. Y todas las noches le decía. Bueno, no pasaba nada. Primera corte que tuve, todos ahí sentados, y empezaban los jueces a preguntar uno por uno, pasen, fulano, mira fulano, tú tal fecha chocaste, tuviste un DUI, te declaraste culpable, ¿tienes algo que alegar? Sí, yo alego esto, que tengo hijos, ¿verdad? Deportado. Otro, pasa otro y otro y otro. Desde ahí el Señor empezó mi proceso. Cuando me pasaron a mí, me dijo el juez, mira, tú no tienes casa, no tienes familia, no tienes carro, no tienes nada, me dijo. Yo no te puedo dejar acá, me dijo. Lamentablemente no te puedo dejar acá porque no me das nada, ningún motivo para dejarte. ¿Tienes algo que alegarme? Solo agaché la mirada y le dije, Señor, usted es la autoridad en este lugar y yo a usted no le puedo alegar nada. No fueron mis palabras. Yo me conozco, yo le habré dicho, me quiero quedar y le alego y le busco y y le peleo, pues. No, solamente le dije, no tengo nada que alegarle. Y ahí fue donde Dios empezó su proceso. Se sonrió y me dijo, Montiel, en toda mi vida que llevo de juez, nadie me había dicho eso. Tus palabras me gustaron, me dijo. Tienes una fianza de $5,000, paga tu fianza y sal, me dijo. Hay un proceso. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera pagado mi fianza? No fue tan costoso decir esas palabras, ¿verdad? No hubiera pasado nada. Ni gracias le hubiera dado Dios. Ni me hubiera acordado de lo que hubiera pasado en mi vida.
Amén. Pero hay procesos que son necesarios en nuestra vida para que Dios se glorifique. Y yo le doy gracias a Dios y la gloria y la honra sea para Él. Porque yo vi su mano poderosa en ese lugar. Amén. Mi segunda corte. No pudieron pagar mi fianza, eran $5,000. No pudieron pagar mi fianza. Y me dijo el juez, ¿qué pasó, Montiel? Dije, no pude pagar mi fianza. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Me dijo. Y ya me había dicho un abogado de ahí del lugar, pide una extensión. Probablemente en la extensión te dejen salir o te bajen tu fianza. Me dijo, ok. Digo, quiero una extensión. Dice, mira, por los motivos que ya te dije, yo no puedo hacerlo. Pero te voy a dar un mes más, me dijo. Era Dios obrando. Amén. Era Dios obrando. La segunda vez lo empecé a querer más. Llegué. Tercera vez. Me dijo, Montiel, ¿verdad que aquí no hay amigos? Me dijo. Mira, en el hospital y aquí se conocen los amigos, me dijo. ¿Verdad que? Y yo, sí, tiene razón. Porque yo sé, mi tío me ayudó, pero en ese momento él no contaba con todo el dinero. Y los amigos, apenas algo hay, pip, 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 teléfono colgado. Otro, pip, pip, teléfono colgado. Y él me dijo, ¿verdad que aquí no hay amigos? Me dijo. En el hospital y en la cárcel se conocen los amigos, me dijo. Pero aquí no hay amigos. Ahí te das cuenta quiénes están contigo, me dijo. La tercera corte que llegué, me dijo, ¿qué ocupas, Natanael? Ocupo que me reduzca mi fianza, no puede pagarla. Me quedó mirando, se sonrió y me dijo, tienes 5,000, no te puedo bajar más, pero te doy $4,000 de fianza. Paga tu fianza y vete. Si el próximo mes yo te miro acá, me dijo, yo te deporto. No puedo hacer nada más por ti. Y eran 3 veces. Cuando yo llegaba a mi celda me decía, bueno, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué no te han deportado? Si a muchos a la segunda vez los deportan, no les dan motivo al juez. ¿Qué pasa contigo? Pero yo estaba creyendo en Dios. La cuarta vez no pudieron pagar mi fianza. Estaba yo en la sala de espera. Desde las 6 de la mañana nos sacaron, eran las 12 del mediodía. De aquí nos amarraban de los pies para llevarnos como de aquí a la Manchester, a donde estaba la corte. 12 del mediodía. Se escucha el timbre y dice una voz en inglés diciendo, fulano, 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 se regresan a su celda. Yo no entendía inglés, en eso llegó un traductor y dijo, los que mencionaron, los que escucharon su nombre, se regresan. No tienen corte hoy. Su juez se enfermó y se van para atrás. Al día siguiente, yo estaba saliendo. En ese día no pudieron pagar mi fianza. Y si yo llegaba ese día a la corte, yo era deportado. Pero ese día, el juez se enfermó. El día siguiente yo estaba afuera. Pasó un proceso. Y en ese proceso Dios se glorificó. Amén. Así que, hermanos, cuando ustedes estén pasando en un proceso, ustedes sepan que este proceso que ustedes están pasando es para gloria y honra de Dios. Gloria a Dios. Si yo no hubiera pasado por ese proceso, como les dije, si yo en el primer momento me hubiera dicho el juez, ¿sabes qué? Libre, vete. Creo que yo ni la gracia le hubiera dado a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, respondió Jesús, no es que él pecó, ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto dura el día, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo, y con la saliva, y untó el lodo en los ojos del ciego. ¿Creen que era necesario que él hubiera escupido en la tierra para que el ciego sanara? No. ¿Verdad que no? ¿Qué le pasó a la mujer con flujo de sangre? Con el solo hecho de tocar su manto ya fue libre. Amén. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios. A los paralíticos, con el solo hecho de decirle, levanta y anda, así van. Amén. No era necesario que él hubiera escupido en tierra Amén. Amén. para que Dios
Él lo hizo para que el Padre se glorificara a través de él. Gloria a Dios. Amén. Santo. Escuché una prédica de un predicador tan errónea, y digo, ahora entiendo cuando el hombre quiere hacer las cosas y no tiene el discernimiento del Espíritu Santo, cuando no le pide a Dios. Dijo que Dios era un cochino por haber hecho eso, blasfemando a Dios, porque él no entendió que en ese proceso que él hizo, el Padre se estaba glorificando. Amén. Amén. Era necesario hacer esto para que el hombre se glorificara, porque si, como les dije, fácil lo hubiera dicho. ¿Sabes qué? Con solo tocarlo, con solo mirar que tú eres libre, vete, eres sano. El hombre se para y se va. Amén. Pero todos los que vieron lo que hizo él quedaron maravillados, ¿verdad? Amén. Mira lo que hizo, mira lo que pasó con hacer lodo. Amén. 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 Así, por eso les digo, por eso la palabra es, hay procesos que son necesarios para que Dios se glorifique. Amén. Yo no sé qué proceso está pasando usted en este momento en su vida, pero déjeme decirle que en ese proceso que usted está pasando, si es la voluntad de Dios, si en ese proceso que usted está pasando está la mano de Dios, déjeme decirle que cuando termine ese proceso, Dios se va a glorificar en su vida. Aleluya. Cuando usted pase ese proceso, se va a glorificar el Señor en su vida. Amén. Amén. Si usted está pasando un proceso, es porque Dios se quiere glorificar en su vida. Pero por eso la palabra dice, hay procesos. Porque como le dije, no todos los procesos son puestos por Dios. Muchas veces nosotros nos metemos la pata donde no debemos y estamos pasando un proceso cuando no es parte de Dios y queremos que Dios se glorifique a través de ese proceso. Ajá. Amén. Amén. Muchas veces cometemos un error y queremos que, Señor, ayúdame para que tú te glorifiques en mi proceso para yo testificar. ¿No? Nosotros debemos saber cuando Dios está trabajando en nuestras vidas, cuando Dios está permitiendo ese proceso en nuestras vidas, así como lo permitió con Job. Porque si Dios no hubiera permitido el proceso que pasó Job, él hubiera dicho, ¿sabes qué? No te doy permiso, porque el diablo fue y le dijo, déjame tentar. Dijo, sí, pero no tientes su alma. Amén. Entonces el diablo va a venir y le va a decir al Señor, déjame tentarlo, para que veas dónde te va a fallar, para que veas dónde te va a decir, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no puedo más, ahí se acabó. ¿Sabes qué? El trato que yo hice contigo aquel día cuando te acepté, aquí se rompe. Amén. Pero no, hermano, cuando usted siente que va más, cuando ya no puede más, es cuando Dios se está glorificando, es cuando Dios está obrando en tu vida, es como dice, aguanta, resiste, falta poco para que yo me glorifique, falta poco. Así que en este proceso que estás pasando, aguanta, Dios está contigo, Dios no te va a dejar. Amén. Dios no te va a dejar. Ese proceso que tú estás pasando es necesario para que Él se glorifique. Los procesos son necesarios. Mire, muchas veces decimos erróneamente, después de la tormenta viene la calma. Yo he aprendido que el Señor es la calma en medio de la tormenta. Amén. Amén. El Señor es la calma en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque lo he vivido. Yo pensaba igual, que después de la calma, después de la tormenta venía la calma, pero no. En medio de la tormenta, cuando tú ya no puedes más, es cuando Dios empieza a manifestarte en tu vida. Y cuando sientes que todo tiene sentido, que todo lo que estás pasando tiene un sentido. Escuchaba la historia de un soldado que iba manejando y de momento empezó a arreciar la lluvia. Demasiada lluvia. Y muchos carros se empezaron a parar y a quedarse. Y él decía, capitán, ¿qué hago? El viento, el agua arrecia. Síguele dando. Pero arreciaba más.
Y decía, capitán, ¿qué hago? Me detengo. No, tú síguele, decía. Tú síguele, no pares, tú síguele. Y bien miraba que los carros se orillaban, se paraban. Y así pasó kilómetros. Y ya no aguantaba y decía, capitán, ¿qué hago? No tengo visibilidad. ¿Qué hago? Me detengo. No, tú síguele. Unos kilómetros adelante, empezó a ver el arco iris, empezó a ver el sol, empezó a ver algo tan hermoso, un paisaje tan hermoso. Y dijo, wow, mira, qué hermoso, qué hermoso está este lugar. Le dijo, sí, pero si tú te hubieras detenido, no hubieras visto esto que estás viendo ahorita. Muchas veces nos detenemos en medio del proceso y decimos, Señor, ya no aguanto. Señor, tiro la toalla aquí y aquí me quedo. Si usted se queda en medio del proceso, no va a ver lo que Dios tiene preparado para usted. Amén. Amén. Porque Dios lo tiene planeado. Dios no le pone algo si no tiene la solución al frente. Aleluya. Amén. Dios. Dios no le va a poner una carga que usted no aguante. Amén. Dios no le va a poner. Cuando muchas veces el que está pasando un proceso es como el soldado que va a la guerra. El soldado que va a la guerra, el capitán, el que está al frente al mando, Aleluya. es inteligente. El capitán, el de guerra, es inteligente. Él no va a mandar al más débil al frente, ¿verdad? Él hace su formación, empieza a formar. Empieza a hacer su formación. ¿Para qué? Para que los que van a la guerra regresen victoriosos. Así el Señor nos empieza a formar en medio del proceso. ¿Por qué? Porque terminándose el proceso está la victoria. Aleluya. Dios. Amén. Así que es necesario que pasemos procesos Amén. para que Dios se glorifique. Amén. Aleluya. Como le dije, yo no sé qué proceso está pasando usted, hermano. Gloria a Dios. Yo no sé qué proceso está pasando. No sé qué está pasando por su vida en este momento. ¿Qué es lo que lo angustia? ¿Qué es lo que le roba el sueño? Pero déjeme decirle que no haga como el millonario que le roba el sueño el dinero. Que no nos robe sueño los problemas en la casa. Amén. Amén. No sé el proceso que usted está pasando, pero lo que sí le puedo decir, que al final de ese proceso va a ver la gloria de Dios usted. Gloria a Dios. En esta noche, usted tiene que hacer caso a Dios Amén. para que ese proceso se cumpla y para que al final del proceso usted vea la victoria. Amén. Amén. En esta noche, esta es la palabra de Dios, de parte de Dios, que hay procesos que son necesarios en nuestra vida. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Le doy gracias a Dios por esta palabra, porque a mí me tocó. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A mí me tocó. Yo pasé un proceso y aún no he terminado el proceso. Mi esposa pasó un proceso con migración apenas. No he terminado el proceso, pero en ese proceso Dios se va a glorificar. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. En cada proceso que usted está pasando, que sea de parte de Dios, Dios se va a glorificar, hermano. Solo le digo, Amén. aguante. Aguante. Un día yo le pedí al Señor una palabra. Y tal vez no era la palabra que yo buscaba, pero yo estaba orando y me dio una palabra, y esta palabra la tengo siempre presente. Empecé a pensar y dije, bueno, mucha gente se queja y llora y dice, Señor, ya no aguanto más. Ya no aguanto más, aquí dejo todo, ya no aguanto más. Y me dice el Señor, ¿has visto? Muchas veces dice, cuando
está en una colina y se cae. Y hay alguien que lo agarra y no lo deja caer. Me dijo, cuando tú estás cayendo, yo agarro tu mano. Cuando sientes que algo te duele, es porque yo estoy apretando tu mano y no te voy a dejar caer. Es porque yo estoy apretando tu mano y no te quiero dejar caer. En el proceso va a sentir usted dolor. Pero en ese dolor, recuerde que es Dios que lo está abrazando fuertemente. Y dice, estoy contigo. Su palabra dice, no temas ni desmayes, porque yo te ayudaré. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Amén. Les dejo esta palabra. Como les dije, no sé qué es el proceso que está pasando, pero Dios se va a glorificar. Amén. Amén. En esta noche la gloria y la honra sea para nuestro Señor amado Jesucristo. Y le doy el tiempo a nuestro pastor. Gloria a Dios. Gloria sea a Dios. Amén. Qué bendición, hermano, la palabra del Señor. Aleluya. Es una bendición el poder oír cómo cada ser humano, hermano, está predicando de lo que el Señor le está dando, ¿verdad? Un tema muy amplio. El hermano ha terminado. Creo que tal vez él tenía más todavía, Gloria a pero Dios. nos ha dejado con esa armonía de más, ¿verdad? Así de que no se la pierda cuando le toque predicar, hermano Natanael, otra vez, ¿verdad? Lo invitamos, lo esperamos para que usted esté gozando de esa palabra. Ya escuchamos a hermano Eduardo. Gloria a Dios. Cada uno de los predicadores que están saliendo a predicar están pasando un proceso. Hermano Santos hoy estrenó el privilegio de lectura. Gloria a Dios. Ha pasado un proceso. Imagine que él fuera como el católico, dominguero, ¿verdad? Entonces, ese proceso es más largo porque él no está dando los frutos, ¿verdad? Hermano Baldo es el próximo predicador por ahí, ¿me entiendes? Ese hombre, ahí como lo dice Chaparrito, hay unas bocinotas en los pulmones bien grandes, ¿no? Ese día yo estoy seguro que va a venir la esposa, no va a perder la prédica del esposo, ¿no? Así de que, amados hermanos, decía el hermano esto, ¿verdad? En el proceso que usted está pasando. Él mencionó a Job, ¿verdad? Recordemos las palabras de Job en Job 19, 25 al 27. Y él en el 25, él dice, yo sé. A ver, diga usted, yo sé Yo sé. que estoy en mi proceso todavía. Estoy en mi ¿Sí? Así dígalo con confianza. Diga, yo sé. O sea, ¿desde cuándo sabe usted que hay procesos que se terminan? Pero muchas veces salimos de uno y entramos de otro. Ajá. Decía un predicador que al cristiano le llueve sobre mojado. Pero hay gente, amado hermano, que ni porque oiga los relámpagos le pone más ganas a la acción. Yo estaba en un proceso y oí la voz de Dios que me dijo así, en una visión. Yo estaba en 4 caminos así, mira, había para allá, para acá y para atrás. Y yo me paré así y empecé a ver para dónde agarraba yo. Pues todos los caminos eran caminos. Y me quedé viendo y oigo la voz de Dios que me dice: cuando piensas mucho, detienes tu caminar. Hoy, como la palabra habló de procesos, cuando usted piensa mucho, ¿por qué, Señor? ¿Para qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Es que acaso estoy mal delante de ti? Si el pensar es primero y después viene el hablar, ¿qué está pensando usted ahorita?
claramente dijo, porque yo sé que mi Redentor vive, alabado sea Dios. ¿Qué quiere hacer el diablo en su proceso? Hacerlo renegar, blasfemar, como decía la esposa. En su proceso quizás la esposa se va a debilitar y le va a decir de cariño, viejo, yo ya no voy, yo me quedo viejo. Usted anímela, usted motívela, usted jálela si es posible. Pero recuerde que si ella se detiene, ella se vuelve estatua de sal. Porque la voz de Dios es que hay un proceso, nos dijo la palabra. ¿Cuál es tu proceso? Decía. Y si Job dijo, porque yo sé que mi Redentor vive. Gloria a Dios. Usted ya sabe que el diablo no es su amigo, no es su camarada. No. El enemigo le trae ganas. El enemigo, hermano, mire, el enemigo lo masca pero no lo traga. Así de fácil, como el chicle. Amén. Como en muchas iglesias hay gente que se mascan pero no se tragan. Gracias a Dios aquí, hermano, no hay pleito, aquí todo sin novedad. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Todo sin novedad, ¿verdad? Cuando usted tenga algo con alguien, arregle las cosas así, a tiempo, no deje que las cosas crezcan. Porque no solamente los procesos se detienen. Entonces el Señor me dijo, así es mi pueblo. Cuando piensa mucho, detiene su caminar. A ver, ¿no será que cuando usted no ajusta la renta, no, hermano? Bueno, a mí me pasó esta vez. Yo estaba así. De repente digo, Señor, tú sabes, Señor.